Entre periodistas, diálogo con Miguel Franjul. Bueno, y en esta oportunidad me siento muy complacido de tener como invitado a este diálogo a un dominicano ilustre, una persona que por su larga experiencia como economista ha defendido los intereses del país en muchísimos campos y en muchísimas organizaciones, y también una persona que está muy al día con los acontecimientos internacionales, especialmente la evolución que tiene la economía, los impactos que estas tiene, y a menudo analiza estas situaciones en el Listín Diario. Estoy hablando de Luis Manuel Piantini. Mi querido amigo, bueno, Luis, ¿cómo se siente? Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme a tu interesante programa, que la verdad es la variedad del programa es diferente a otros programas que hay en el país. Tú sabes, tú le diste esa connotación, ¿no?, de especial. Tratamos de hacer algo, sí, porque en este momento, Luis, la diferenciación de los productos, vamos a llamarlo así, es lo que verdaderamente puede atraer a alguien. Sí. Bueno, si hay un conjunto de cosas que se parecen, de cosas que se hacen de la misma manera, y luego tú dices, bueno, vamos a darle un sesgo diferente, vamos a cambiarlo, vamos a salirnos de ese conjunto, entonces la gente dice, vamos a ver si tiene algún valor. Entonces, pero realmente lo que hacemos ahora aquí, Luis, es que abrimos un espacio para el diálogo, para la conversación, o sea, no para una entrevista. Entonces yo sé, por ejemplo, que tú has sido un analista sistemático de la situación de Haití desde hace muchos años, que la conoces bien, conoces las realidades de ese país. Y ahora estamos viendo cómo se producen puntos de fricciones que hacía tiempo que no se producían entre el gobierno dominicano y el haitiano, o entre la República Dominicana y Haití, a propósito, en este caso, de la apertura de las obras de construcción de un canal del Masacre, que ya había sido gestada por el gobierno. Entonces, alrededor de todo esto viene la gran medida del cierre total de la frontera, las restricciones que impone el gobierno dominicano, las quejas que se están dando, y lo que es una inminente intervención de tropas militares para pacificar Haití. ¿Cómo tú estás viendo este panorama, esta situación? Mira, Miguel, desgraciadamente en República Dominicana los gobiernos han sido muy improvisadores de medidas que se veían venir, que debían haberse tomado por problemas que van creciendo. El caso de Haití es un caso que desde hace 18 años yo lo visualicé y lo analicé en base a una serie de escritos a nivel internacional sobre lo que era un Estado fallido. Y para mí, en ese momento, ya Haití era un Estado fallido. Desde entonces. Desde aquel escrito que hice, que Cuchito me dio esa facilidad de poder publicar en aquel entonces, y le dio 2 páginas al artículo. Sí. Bueno, entonces vi los problemas que había en términos de costo, el problema que había en términos de que degradaba el salario de los dominicanos, lo expulsaba de sectores donde eran capturados estos trabajadores inmigrantes, que no es culpa de ellos, porque los haitianos son expulsados de su país porque ellos no se les da la oportunidad. Claro, ¿me entiendes? Sí. O sea, nadie quiere morirse y entonces todo el mundo busca una forma de salvación. Algunos salen a la mala en una hoyolita y estos cruzan la frontera. Desgraciadamente una frontera totalmente abierta, y cuando hay militares ya se sabe que también hay sobornos y una serie de eliminaciones. Por eso es tan importante la medida que inclusive tu diario y tú editorializaste de la necesidad de cerrar la frontera. Porque esa frontera abierta, por ahí pasan armas, por ahí pasa contrabando de todo tipo.
Droga. Y pasan el asunto de la migración. Una migración que yo no te digo que no ha sido importante para el país. Porque mira, desgraciadamente el dominicano, yo recuerdo, cuando yo vivía en Washington, en el año 88, mi hijo mayor estudiaba en un colegio en los Estados Unidos, iba a mi casa a pasarse el verano, y entonces él aprovechaba y conseguía trabajo en McDonald's. Sí, un trabajo temporal, no, y se le permite. Bueno, a las 5 de la mañana se levantaba él para tomar el autobús para ir al trabajo. A su trabajo, sí. Y yo le decía, ve acá, papi, y entonces, ¿y cuántos trabajan ahí? Todos los estudiantes. ¿Y qué nacionalidad tienen? Todos extranjeros. Digo, ¿y americanos? No, el americano ya no usa, ya no viene de este trabajo porque ellos no lo consideran ya. Eso pasó aquí con los en McDonald's, en eso, o sea. Sí, no, y en cualquier supermercado y tienda americana, sobre todo los estudiantes universitarios, el part-time se lo dan. Para que tú veas. O sea, no solamente una situación de República Dominicana, pero ya hay, yo te digo una cosa. Si los haitianos se tienen que ir y se van, la industria de la construcción se cayó aquí porque un dominicano no va a ir a coger sol, oye, trabajando en la industria de la construcción. Bueno, ya no está acostumbrado a eso, Miguel. Ahora mismo esta industria de la construcción está en una situación paralizada. Ya no está acostumbrado. Por muchas razones, por razones de costos, también de que el mercado inmobiliario está cambiando. Bueno. O sea. Entonces, el gobierno lo que tiene es que estos obreros que hay aquí, darle el visado de trabajo, pero que no deje entrar un alfiler más. Es que vimos recientemente, con todos los militares haber cerrado la frontera, un periodista tomando película, yo no sé, sí, de la frontera, donde estaban cruzando con todo y el cierre de la frontera. Pero aquí, entonces, ¿cómo el periodista puede grabar esa entrada ilegal cuando tanto los guardias en la frontera? Bueno, porque ahí ha habido un modus vivendi en esa línea fronteriza donde el rigor de las leyes de uno u otro estado no se cumplen, porque eso es una comunidad que tiene una vida propia y unos mecanismos para coexistir y entenderse. Pero mira, yo recuerdo que cuando el presidente Moïse, que estaba vivo, él hizo unos acuerdos y lucía que el presidente Abinader era muy concesivo con él, parece que tenía muy buenas relaciones. Y le concedió, se firmó un acuerdo, para otorgarle carnet a 60.000 haitianos, trabajadores ahí, que con poca documentación, con la finalidad de que vinieran, era el carnet fronterizo se le llamaba, que vinieran a trabajar y salir bajo un control de entrada y salida. Bueno, el proyecto comenzó, o sea, registrando a haitianos en los consulados aquí de Haití, en la República Dominicana, y de repente se paró. Y después yo me puse a averiguar, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Dice, están haciendo ya mafia con eso, ya estaban haciendo negocio con. Ya estaban duplicando. Sí, que fue lo mismo que pasó con Balaguer, que tú debes conocer eso en la época de Balaguer, que se hacían las contrataciones con el CEA. Sí, sí. Y había, sí. Y se pagaba, tú recuerdas que Jorge Blanco. Pero devolvían otra vez. Sí, no, y el gobierno dominicano le pagaba al haitiano por esa mano de obra, recuerda, sí, en la época de Jorge Blanco. Cuando y de Duvalier le pagaban en la época. Sí. 6 millones de dólares le dio Jorge Blanco a Duvalier y a la semana lo tumbaron. Sí. Entonces, hay una situación que no ha podido resolverse por esa vía. Y tú estás proponiendo un visado de trabajo. Hay que también tener un poco de cuidado con eso, porque cuando, así también como visado de estudiante le han dado a mucha gente que no. Pero tú tienes que tener algo. Bueno, Miguel, claro, sí. Tienes que tener un control de algo. Bueno, sí. O sea, no le vas a dar permanencia aquí, porque no es. La ilegalidad tampoco tú lo puedes premiar, ¿no? Pero sí un visado de trabajo como lo hacen los americanos con los mexicanos que van a trabajar labores agrícolas en California. Sí. Porque si no se cae la agricultura en California. Entonces, aquí hay sectores ya que sin los obreros haitianos no pueden subsistir. Es una realidad.
Bueno, es verdad, sobre todo en las áreas de agricultura. Y en agricultura. Pero también tú te pones a ver. Tú la puedes mecanizar, la pero agricultura, muchos de ellos también ya han inmigrado de esas áreas clásicas y tradicionales a otras. Salieron de la construcción y de la agricultura al motoconcho, a la vendedera en turismo ahora. En turismo. Tú vas a la playa de turismo y los vendedores y los que manejan los motores, los botes donde van los turistas a hacer excursiones son haitianos y el que habla es haitiano. Y yo he visto maestros constructor haitianos ya, que negocian venta de casas y compran casas y todo eso. Haitianos. Sí. Sí. Bueno, pero entonces ya es una realidad que hay que ver cómo es que, en qué medida puede cambiar si se produce una intervención militar, por ejemplo, de una coalición de países, para imponer un nuevo orden en Haití. O sea, ¿cómo tú ves eso? O sea, bueno, en ese escenario, por ejemplo, de ocupación, de lucha para pacificar, porque tiene que haber una confrontación armada. Porque eso no se resuelve con consejo ni pacto, y que bueno, vamos a un pacto de paz aquí con bandas armadas diferentes. Tú sabes que a mí me ha sorprendido de que las bandas armadas no hayan sido provocadoras contra los militares en la zona de la frontera, como una forma de desviar la atención, crear problemas, que se vaya expandiendo al resto de la isla y que no se concentre solamente en Haití. En Puerto Príncipe, tú dices. En Haití, no se concentre la ingobernabilidad, ¿no? Y el desastre que hay, no solamente en Haití, que se expanda para toda la isla, porque de esa forma lo hacen a ellos con más fuerza, porque la comunidad internacional va a estar entonces con mayor dificultad para poder tomar cualquier tipo de decisión cuando es la isla completa que está acogida. Sí. Fíjate. Pero eso que tú estás diciendo es grave, porque tú te imaginas, bueno, hasta ahora presuponemos que el papel de las bandas es un papel que obedece a muchas razones, pero una de las cuales es la toma del poder y el control efectivo del poder de ese país. Fíjate que dirigen toda su fuerza contra el gobierno de facto del presidente Henry, del primer ministro Henry. Es una lucha de las élites que están ahí, que tienen sus perros de presa y de pelea en el terreno. Pero si a una de esas bandas se aloca y provoca al ejército dominicano y el ejército responde, ahí se crea un conflicto ya muy serio. Pero mira, Miguel, muy serio. No solamente es que se aloque, que el mismo expresidente Leonel Fernández lo dijo los otros días, creo que ya desde territorio americano, que hizo la declaración, sí, yo recuerdo, con relación a que podría ser utilizado por el terrorismo internacional para crear problemas ya en el Caribe, cerca del territorio americano. Exactamente. ¿No entiendes? Sí, eso, o sea, es muy peligroso. Si eso no se ha utilizado, yo dudo mucho que no haya un plan, porque ellos saben que eso es terreno fácil de ser controlado, sí. Porque manejan mucho dinero. Y estas bandas lo que necesitan son recursos. Claro. El narcotráfico y el terrorismo internacional está lleno de dinero. ¿Entiendes? Es verdad, sí tienen con qué alimentarse, retroalimentación para entonces, eso. Provocar una situación... Como pasó con la guerrilla de Colombia, que llegaron a ser ya verdaderos ejércitos. Y que traspasaban de una frontera a otra. Sí, iban de Colombia a Venezuela, o iban a Ecuador. Acuérdate lo que hizo... tiro fijo. Bueno, que lo mataron en la frontera con Ecuador. Con Ecuador, ¿me entiendes? Se le metieron que creó ese problema internacional que se vino a resolver en una reunión aquí en la Cancillería. Exactamente, yo en ese momento bien. Estaba en la Cancillería. Y recuerdo del gobierno del expresidente Fernández. Sí. Entonces, esa situación, como está en Haití, puede provocar cualquier cosa, Miguel. Cualquier cosa. Es muy volátil, mira, es muy frágil. Yo vi un video de una manifestación que hubo en el canal en estos días de apoyo de la población. Y eso daba miedo.
Eso me daba miedo. Además, utilizando el vudú, además utilizando una serie de cosas que donde son apasionados los haitianos con eso. Son apasionados. Sí. Y te pueden llevar a una situación de violencia, ¿no? Provocada. Sí, desatar una violencia que luego no tenga control Entonces, ni freno. Entonces, no es que te pongan saco, porque vamos a repeler. No, no, es que solamente el hecho de tirar un tiro en esa frontera, ya tenemos la comunidad internacional en contra. Sí. Porque es una comunidad internacional que como colonialistas, han hecho tanto desastre en Haití que se tienen que lavar la mano con alguien. Y los pendejos son, perdón, al auditorio, sí. somos nosotros, Sí. a nosotros que nos tienen que utilizar. Bueno, eso depende si se deja utilizar, porque yo creo que el doctor Balaguer en esa época... Utilizar en el sentido que nos dicen racistas, de que nos dicen discriminadores, xenófobo, de que nos dicen una serie de cosas que al que deben de decirse los Haití. Porque en Haití no había un presidente blanco. Entonces los únicos racistas somos los blancos y los negros no son racistas. También. Bueno, Estados Unidos es un ejemplo. Bueno, pero es acá. Aquí tuvimos a Ulises Heró. Heró es un apellido que no es español. Y después Trujillo tuvo base de sangre haitiana. Y Balaguer también. Chevalier, sí. Lespierre. Y mucha gente, o sea que nosotros, pero Santana nació en, o sea, los presidentes de nosotros, la mayoría, son mulatos. Sí, más del 80%. Entonces, ¿por qué hablan de que nosotros somos racistas? No, pero ve acá. A veces eso los racistas son los haitianos. Eso es irracional, porque fíjate, aquí hemos tenido, desde hace muchísimos años, muchísimos años, asentamientos de los cocolos de las islas anglosajonas. Y aquí y franceses también, francófonas. Y aquí tú no has visto ningún tipo de recelo, ni de discriminación, ni de agresión a toda esa gente que estableció en Samaná, por toda esa zona este, que tienen una relación de mucha decencia en el país. Nunca la pasa dorada. Entonces no pueden juzgar a este país como si fuera un país. Primero, tenían educación. Sí. Cuando llegaron aquí estaban educados. Fíjate que trajeron un estilo arquitectónico que tú no puedes identificar en Puerto Plata, en Samaná donde ellos se asentaron. Eran artesanos, y lo otro es que se integraron a la población dominicana. Mira, Dolodores, pelotero en San Pedro de Macorís, y muchas familias de San Pedro de Macorís son de los claro, sí, los Malones y todo eso. Sí, pero con la otra parte es algo diferente, porque esa gente llegan pobres y no van a superar la pobreza, porque los salarios que se pagan aquí a nivel, solamente en el sector informal, el 70% del salario que se paga es un salario mínimo, que no pagan impuestos sobre la renta. Chequéate a ver el porcentaje alto que no pagan impuestos sobre la renta, porque lo que ganan es salario mínimo. Y con salario mínimo tú no sales de la pobreza, Miguel. Tú no sales en este país de la pobreza con salario mínimo. Eso es una realidad. Y menos ahora con la inflación. Entonces, un país donde, no quiero entrar en ese tema porque no es parte, pero donde no hay mercado. Aquí lo que hay son mercados monopólicos, que lo auspicia el propio Estado. No entremos en ese tema porque no es. Pero si tú quieres otra oportunidad, podemos hablar de eso. ¿No entiendes? Sí. No, pero ya que tocamos el tema, por ejemplo, de la inflación, que también hay un fenómeno en la economía mundial que es, vamos a decir, casi común a todos. O sea, ahora con un petróleo subiendo. Estaba en 93. O sea, ¿qué consecuencias puede tener, o tú visualizas, para la República Dominicana, digamos, un escalamiento del precio del barril si pasara de este nivel de ahora a los $100? O sea, en un contexto como este, de guerra todavía prolongada en Ucrania, Rusia, y más que nada, porque a veces estos que pueden ser factores coyunturales que se dominan, digamos, subiendo o no la producción, los suministros, arreglándose con acuerdos de comercio, pero hay un asunto de fondo, en el telón de fondo de todos estos estremecimientos que uno está viendo, estos cambios, está la transición de un llamado mundo bipolar a un mundo multipolar.
Es decir, un mundo donde ya no solamente dos potencias dirigen todo y influyen en todo, o sea, tienen el mayor peso en la economía, en la ciencia, en la producción, sino que ya entran otros actores a compartirse ese espacio de poder. O sea, por eso Rusia le dice, no, ya estamos en una época multipolar. Entonces, para mí que esa multipolaridad es lo que está causando ahora el reacomodo del mundo, o sea, geopolíticamente hablando. ¿Tú tienes alguna... Mira, ¿cómo lo ves? Más que la multipolaridad, yo creo que todavía estamos en la bipolaridad, porque aquí la cuestión de China y los Estados Unidos. Los rusos... Sí, pero hay unos actores, Luis, como India, sí, pero todavía le falta un poco de fuerza. Por ejemplo, no tiene todavía el poder de la China. Aunque tiene armas nucleares, todavía no tiene la fuerza en el mercado mundial que tiene la China. Vamos a hablar de eso. Ahora, sí, vamos hacia una multipolaridad, es verdad. Sí. Pero todavía los problemas es entre China y los Estados Unidos. Es Rusia porque tiene armas nucleares, Corea porque tiene armas nucleares, pero no son, pero no creo que forme parte de una multipolaridad ahí, porque son economías débiles. La Rusia es una economía débil, el poder del petróleo, pero sí, si no tuviera el apoyo de los árabes, no tuviera el poder del petróleo. Que por cierto, los árabes están anunciando ahora, o sea, están en un proceso de integración, los árabes, el mundo árabe, y vi en estos días que el príncipe de Arabia Saudita dijo que su sueño era convertir a Arabia Saudita en la Europa en 5 años, en una nueva Europa. Bueno, están trabajando en eso. Pero que también, fíjate una ciudad fantástica de Walt Disney. Sí. Sí. Y lo hacen, tienen recursos. Pero a veces también, Luis, digamos, el parámetro para considerar quién puede ser un actor importante en la bipolaridad o en la multipolaridad, no es esencialmente el económico, fíjate. ¿Por qué? Porque ahora, digamos, el poder se manifiesta a través del control de la tecnología, de los recursos tecnológicos. Entonces, ahí los chinos. Y todavía los recursos humanos, de los recursos naturales también. También, exacto, pero ahí están los chinos con la delantera. India que le sigue. O sea que aquí la lucha ciertamente se va a dar por el control del poder tecnológico y del espacio también. Pero fíjate una realidad en lo que tú dices, Miguel. Si tú por ves lo menos el caso así que de uno... Europa es un continente en decadencia. Sí. Ya la Europa que tú conociste cuando eras joven, cuando yo era joven, ya no es la Europa de ahora. No. Ya es una Europa con muchísimos problemas. Sí, por muchísimos problemas. Punto de fragmentación, porque fíjate que no se ponen de acuerdo, inclusive hasta en las leyes causado por política que ahora los americanos la quieren copiar. Pero bueno, ya tú sabes por qué los americanos van como van también. Sí, pero ahora tú estás tocando un punto interesante. Mira cómo está Alemania, increíble. No. Una cosa pero, que no sé. No. Pero fíjate lo que hizo Biden, apoyando a la huelga de un sindicato frente a una industria que está enfrentando la potencialidad de la industria automóvil china. Sí, y la transformación. China es el mayor exportador de vehículos ahora en el mundo. Pero ya tú ves aquí la cantidad de vehículos chinos que hay. Sí. Que yo no sé cómo pronunciarlo. Y la producción de chip, para esos vehículos inteligentes. Ellos lo tienen. Lo tienen. O sea que ellos tienen ventaja. Sí, no tienen que depender de resoluciones de Estados Unidos. Fíjate la contradicción del gobierno de los Estados Unidos. Están peleando contra la inflación, pero están provocando una inflación de costos con el aumento del salario a los niveles que los sindicatos están solicitando. Un 40% de aumento. Sí, eso va a tener como un efecto como disruptivo ahí. Multiplicador ahí. ¿Por qué? Porque hay otros sectores que van a decir, pero vean, acá esto con presión lo hacen y nosotros ¿qué? O sea que eso va a crear un problema en los Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero fíjate aquí lo que estábamos hablando. Sí, Luis, la misma naturaleza, por ejemplo, de las políticas de sanciones de Estados Unidos, en algunas medidas han sido perjudiciales para el propio Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos en la pandemia
impuso, y también digo, obedeciendo a unas razones más que nada ecológicas, impuso restricciones a la producción de papel periódico. Quebraron muchísimos periódicos en Estados Unidos que no podían soportar los costos de eso. Y no solamente en los Estados Unidos, también en América Sí, Latina. claro que sí, pero lo que te quiero decir es que en los últimos años, como tú decías, se han ido dando señales como de una... Improvisación, Sí. de que no hay ese tipo de política que tenían los americanos de mediano y largo plazo, que lo seguían los gobiernos contrarios. Cuando Sí. llegaban al poder Sí, seguían esa política. Sí, Pues no, fíjate, estábamos hablando de la inflación. Aquí, si el presidente Abinader quiere ganar, tiene que derrotar la inflación, porque la inflación es el peor enemigo del pobre. Y aquí la mayoría de los pobres, de la población, es pobre, Miguel, es pobre. Hay una clase media que está en la división, en la línea que puede caer a la pobreza. Como pasó en Brasil, como pasó en Brasil. Y eso, ¿tú sabes cómo? Cuando los salarios no se incrementan al nivel de la inflación y se va reduciendo el poder adquisitivo de las personas. Y eso está sucediendo en este país. Ahora sí. Eso está sucediendo en este país. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Abinader, el sector agrícola es el sector que más influye en el costo de la canasta familiar. Y tú ves los productos agrícolas que duplican la tasa de crecimiento de la inflación general. ¿Y por qué no se le ha buscado una solución a eso? Por ejemplo, el plátano. Hay que hacer porque vaya a Ecuador y traiga plátano rápidamente. O sea, no hay acciones. Sí, pero también eso compensatorias. Importar con $1 subiendo también es gravoso. No, pero no hay acciones compensatorias. Porque, o sea, importar está bien con $1 subiendo, pero tampoco ese chin de plátano no te va a presionar el dólar. No, pero recuerda que el gobierno tuvo un plan temporal de exención de impuestos para esas exportaciones y perjudicó mucho al sector productivo nacional. A las importaciones de alimentos, pero si alimentos. hay plátano faltante, el dominicano si le falta plátano en la mesa, hace una revolución, y el arroz con habichuela también. Esos son productos que tú tienes que mantenerlos, no importa. Esos son productos, y más un político que está en campaña. Ahora, en este país, yo siempre he dicho que los gobiernos tienen que darle mayor prioridad a convertir la inflación que el aumento del Producto Interno Bruto. Porque el aumento del Producto Interno Bruto, el 70% lo captura el 10% de la población. Mientras que la inflación lo absorbe el 100% de la población. Es verdad. Entonces, ¿a quién tú tienes que priorizar? A combatir la inflación. ¿Y se puede en un escenario de alto endeudamiento como hay ahora? Y con un petróleo subiendo, ¿tú crees que se pueda? Pero tú como economista, o sea, lo que te digo es que ahí manejar el toro, domesticar ese toro de la... No, pero eso se puede perfectamente. Tú le estás, con política monetaria. Tú le estás dando... No, porque yo no estoy hablando de la política monetaria, estoy hablando de política gubernamental. Está bien, sí, que en términos de priorizar al sector agrícola, con medidas que deben de tomarse. Y si no, acudir a importaciones, pero son importaciones. Aquí cuánto no se está importando en alimentos. Cientos y cientos, miles de millones se están importando en alimentos. Sí. O sea que se importen 10 millones, eso no te va a afectar la cuenta corriente de la balanza de pago. Ahora, ¿qué es lo que está afectando la cuenta corriente de la balanza de pago? Que se cayó la producción de oro, como se dijo que se iba a caer. Sí. Pero parece que al gobierno no le importa esa vaina. Sí. Se dijo que se iba a caer porque había un problema que no se resolvía y que eso iba a disminuir la ley mineral de la explotación. Y lo que ha pasado, se cayó. Entonces, hay otro... independientemente del costo del oro en el mercado internacional. Sí. Independientemente pero de eso. El costo del oro está en 1900, por encima de 1900. Sí, pero ese era un sector decisivo en la aportación de divisas. No, en el COVID. ¿Quién nos salvó del COVID? Exacto. Sí. Fue el oro el que nos salvó del COVID. Es verdad, porque no se producía nada. No, pero eso fue. Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea, entonces, hay políticas que tú te extrañas de cómo el gobierno se está aplicando sus harakiri. Harakiri.
no está priorizando aquello que le está afectando más para combatirlo, que es la inflación. Está persistiendo el asunto de la... Bueno. Pero porque él puede decir, no, que la inflación está en 4. Sí, la inflación general está en 4. Porque los precios de la gasolina no aumentan tampoco y el gobierno le está costando eso miles de millones de pesos. ¿No la? Sí, muchísimo dinero. Pero ¿quién gasta en gasolina? ¿Y quién gasta en alimentos? Y después, los alimentos no es en 4 que están en 8. Y algunos hasta en 20 han aumentado su precio. ¿Me entiendes? Y 25 y 30%. Y eso, que el mercado que lo decida, no en este país. Ese tipo de alimentos no pueden decirlo el mercado. Ese alimento es prioridad de la población dominicana. Eso es un problema social que tú no puedes dejar que se te salga de la mano. Y la gente lo que se queja es la inflación ahora. Y de los apagones. Bueno, de los apagones, desgraciadamente, todos los gobiernos que llegan dicen que lo van a resolver y no resuelven nada. Mira, Luis, ya se nos agotó el tiempo, pero dejamos entonces otros asuntos, otros temas para una posterior conversación. O sea, ya lo que tiene que ver con otros productos y cómo la República Dominicana se ha manejado en algunos esquemas de integración que existe, como tú manejaste durante muchos años, acuerdos de cooperación y de todo eso. Sería bueno que entonces te voy a pedir que vuelvas otra vez para que hablemos entonces solamente de eso, porque ya el tiempo del diálogo. No, y se nos quedó lo del arroz y la famosa comisión, que no iba a encontrar nada, porque donde buscaban no lo iba a encontrar. Bueno, vamos a dejar eso para el próximo tráiler de la película. Bueno, señores, aquí hemos tenido a Luis Manuel Piantini, una conversación súper interesantísima con un hombre que ha manejado muchos asuntos de política nacional y de política exterior. Sigan con nuestro programa.